Momento de esperanza con el Padre Manuel. 12 de febrero, viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Oremos con el Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te escribí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no la alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de ayer celebrábamos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos en torno a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. La Virgen María, que en su Inmaculada Concepción se aparece a Bernardita, y en ese monte llamado Lourdes, en ese lugar en Francia, pues da el mensaje también del cuidado mismo a los enfermos. Qué bueno que podamos, por intercesión de María, velar por aquellos que sufren más que nosotros. Hoy el Señor, en el Evangelio vemos que a Jesús siempre lo buscaban, siempre iban detrás de Él, siempre lo alcanzaban. Y qué hermoso buscar tener la necesidad de Jesús. Siempre me ha llamado la atención en el Evangelio de Jesucristo cómo la gente siempre tenía esa necesidad de Él, quería verlo, quería escucharlo, quería alcanzar donde iba. Y es algo que me lleva a la meditación en estos tiempos que vivimos. Con qué amor, con qué entrega, con qué prontitud tú y yo vamos en busca de Jesús. Si queremos alcanzarlo o no. ¿Dónde realmente está puesto nuestro corazón? Y dice la palabra que llegando a esta ciudad, pues le presentaron a él a un sordo mudo que además, dice la palabra, aparte de ser sordo, además podía tal vez balbucear, no podía hablar. Y en este sentido Jesús lo aparta, lo pone a un lado, y se da aquí un ritual muy interesante que se da también en el bautismo. Cuando somos bautizados, en el ritual del bautismo hay una parte que se llama éfeta, que significa ábrete. Jesús le abre los oídos y le desata la lengua. Y en el ritual del bautismo es lindo, me gusta mucho hacer esta parte, porque al niño, cuando está pequeño, todavía no escucha, no distingue bien lo que puede oír, y no puede hablar. La lengüita todavía está
trabada, no puede apenas balbucear. Entonces cuando esto se da, es queriéndole decir al pequeño, a la persona, en este caso al sordomudo, ábrete, abrir los oídos para escuchar la palabra de Dios con atención, y también se le desata la lengua para que pueda proclamar la palabra. Este es el significado mismo de este ritual antiquísimo, éfeta, desde los tiempos de Jesús, y se usa en el bautismo que actualmente pues conocemos. En este sentido, el Señor hoy una vez más dice a nuestro oído, a nuestra lengua, éfeta, ábrete, desátate, proclámame, habla de mí donde quiera que vayas y escucha mi voz, escucha mi mensaje. Hermano y hermana, pidamos a Jesús en este día que nos abra el oído y nos suelte la lengua para poder comunicar vida donde hay tanta muerte, donde hay tanta necesidad. Que podamos también, como la Virgen María, escuchar con atención la palabra de Dios, hablar de Jesús, defender a Cristo en todo momento. Por eso pidamos a Jesús en este día que siempre nos permita escuchar su mensaje y que nos dé la fuerza para proclamarlo a Él por todas partes. Oremos. Gracias, Señor, por mi vida, por la invitación que me haces hoy de dejar que me sanes la sordera. Te presento mi sordera, esa que tú conoces y que a veces me cuesta reconocer que tengo. Ayúdame a creer y confiar en que así como sanaste a aquel hombre, hoy puedes sanarme a mí. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y toda tu familia y te acompañen siempre. Amén.